Bueno, hola de nuevo en esta segunda eh, parte de esta clase de los psicólogos humanistas. Ahora vamos a ver a un psicólogo muy importante para la psicoterapia, que es Carl Rogers. Él es un estadounidense, nació en una familia protestante muy rigorista, vivió en la mitad del campo, como típicos protestantes cuáqueros, así como muy rígidos, y por eso tenía muy poca vida social, controlaban mucho lo que él hacía. eh, Entonces, como que su infancia se dio en esta como burbuja de alguna manera del campo, y con todos los valores que su papá le dieron, que era de esta familia protestante. Y también viviendo en el campo, él se interesó mucho por lo que era la botánica, la naturaleza, y por eso estudió agronomía un tiempo, pero después se dio cuenta que quería ser pastor protestante, y empezó a estudiar teología, que en Estados Unidos se dice ministry. Eh, y en esto, como de estudiar esta teología para hacerse pastor, hizo un viaje a China que le cambió la vida. Y este viaje a China lo que le ocurrió fue que empezó a descubrir mucho más allá de lo que él conocía eh, del ser humano. O sea, conoció lo que era el pensamiento oriental, lo que eran otras religiones. Y este viaje en particular como que lo hizo darse cuenta de que tal vez él no quería ser pastor y quería dedicarse a estudiar al ser humano. Y ahí entonces empezó a estudiar psicopedagogía y luego psicología infantil y, eh, y se convirtió en lo que nosotros conocemos en Carl Rogers, que es uno de los precursores de la psicoterapia, con su terapia centrada en el cliente o centrada en la persona. Sus principales influencias, bueno, fueron Otto Rank, que era discípulo de Freud, que propuso lo que era el trauma de nacimiento, era como un compañero de lucha de Freud. También todo lo que son la filosofía existencialista, que da pie a como toda la base epistemológica del pensamiento de Carl Rogers. Y también fue discípulo de Alfred Adler, que en esta ocasión, en este ramo, no pudimos ver a Adler, no alcanzamos, pero él era un disidente de Freud. Y tiene toda una teoría psicoanalítica distinta, que lo pueden investigar porque ahora no va mucho el caso, pero es muy interesante. Y Carl Rogers, que esto es muy importante, a diferencia de Freud, que fue primero un teórico que teorizó sobre la vida humana y después fue terapeuta, se dice que Carl Rogers primero fue terapeuta de la clínica como psicológica y luego un teórico. Él no buscaba teorizar, él buscaba relacionarse con las personas, con los clientes. Eh, y de alguna manera sus discípulos empezaron a decirle, ya, pero por favor, como todo esto que hemos visto que tú haces, que es tan bueno, que funciona, que le hace también al paciente, etcétera, por favor, dinos cómo hacerlo, teoriza. Entonces ahí él empezó como un poco presionado a teorizar, pero no era en un inicio buscando teoría. Em, Él, bueno, propone lo que es la teoría centrada en la persona, que es un poco la teoría de la personalidad que les vengo a presentar, y él empezó lo que es la terapia centrada en el cliente, que después vamos a verlo ahí en concreto, y algunos conceptos generales de la teoría de Carl Rogers, de la teoría de la persona, que la vamos a ir viendo uno por uno. Es bueno, el tema de la tendencia de la realización, que es que toda persona como que tiende al crecimiento, tiende al desarrollo, lo que es el concepto del self, del sí mismo, y todo como lo que implica eso para la personalidad, lo que son los niveles de conciencia o awareness que propone Carl Rogers, que es clave para poder sanar y para poder desarrollarse. Y en ese sentido, el proceso de convertirse en persona, que es el libro que ustedes están leyendo, eh, que es un poco su teoría terapéutica, o sea, su teoría de terapia psicológica, que lo generaliza a todas las relaciones humanas. Eh, Luego vamos a ver en corto algunas barreras a la salud psicológica, que es un poco lo que puede determinar a una persona a no ser sana o a no desarrollarse correctamente, y el concepto de cliente, que yo creo que es clave para entender a Rogers y su posición frente a la persona.
Entonces, de partida, Rogers, como les decía, tenía un amor muy grande por la naturaleza, por la botánica, y así como las plantas crecen y tienden a desarrollarse, también él creía que los seres humanos tenían una motivación intrínseca para cumplir sus potencialidades. Así como tenemos en la botánica que de una semilla potencial nace, pueden hacer un árbol o pueden hacer una planta muy grande. Maslow también cree, o sea, Maslow, perdón, Carl Rogers también cree que todo ser humano tiene esta potencialidad, como esta semilla, para crecer y para desarrollarse completamente. Y este crecimiento no es de algún aspecto de la persona, sino que implica a la totalidad, una mirada muy holística, muy parecido a Maslow en ese sentido, como que la totalidad de la persona se desarrolla y se realiza. Y ahí, bueno, como teoría que lo podemos también como diferenciar con Maslow, es que él cree que hay como que las personas tienen las necesidades perdón, que las tendencias de realización se va conjugando entre dos necesidades. Una necesidad de mantención de la vida, que satisface las necesidades básicas, resiste los cambios, es muy conservadora, porque busca perpetuar lo que conoce, el autoconcepto, las cosas con que uno está cómodo, versus esta necesidad de mejora, que es una necesidad de desarrollarse y crecer. Entonces, digamos, como plantándolo como en la metáfora de la planta, como la de mantención diría a la planta, no crezcas tanto, tranquilo, come bien, desarrollate normal, arriba hace mucho frío, como quédate aquí pegadito a la tierra donde hay agua, donde no hay depredadores, como quédate tranquilito aquí porque estamos bien. No quieras crecer tanto, porque si no vamos a entrar en problemas. En cambio, el de mejora es la necesidad de poder crecer y desarrollarse más hacia arriba, de elevarse, de autorrealizarse. Entonces, estas necesidades que van como trabajando mutuamente para Rogers, van también dando cuenta de lo más propio del ser humano, que es como también esta disyuntiva. Él no habla como psicoanalíticamente de un aparato psíquico ni nada, sino que son como tendencias, motivaciones, necesidades, tiene esa línea. Em, y bueno, él habla de que esta tendencia a la autorrealización, así como la planta solo puede crecer bajo ciertas condiciones, como con agua, luz, tierra, nutrientes, etc., también la persona solo se puede realizar bajo ciertas condiciones. Y son condiciones que, así como la planta también está en relación con su entorno, las personas también tienen estas condiciones que son de relación con las personas, con otras personas. Entonces, eso es muy importante y ahí les pongo un asterisco porque lo vamos a ver más adelante, pero es que las personas se autorrealizan bajo ciertas condiciones de relación, según lo que la teoría de Rogers. Y la autorrealización, eh, que es como el lograr realizarse por completo, tiene que ver con actualizar el self, o sea, ser lo que uno es, eh, como es percibido en la conciencia. Esto es complejo, pero él tiene que ver con que yo me percibo a mí mismo como yo soy, como yo soy realmente, a través de un darme cuenta de las cosas que me caracterizan, que me pasan, que estoy viviendo, que yo quiero, que deseo. Eh, entonces, la autorrealización es poder llevar adelante ese self en su máximo esplendor a través de darse cuenta de la conciencia. Y también tiene asterisco porque vamos a verlo más adelante el tema de la conciencia, para que no se asusten. Eh, respecto al self, Rogers habla de que el organismo nace con un self, con un sí mismo, que como les decía tiene una tendencia al desarrollo, a la actualización de sus capacidades como una semilla que puede desarrollarse y llegar a ser un árbol. También cada self tiene como, o sea, cada organismo tiene como su propio self, su propia semilla que lo lleva a hacer algo en la vida. Y cada persona tiene su propio self, así como cada semilla es distinta también. Eh, y este self es intrínsecamente bueno. Él cree en la bondad propia del hombre eh, y una visión muy positiva de la naturaleza humana. En ese sentido, la maldad, lo que ocurre va más por el ambiente, por lo que rodea a la persona, que por el self en sí mismo.
Entonces puede pensarse que es una visión muy ingenua, pero pues, también esperanzadora del ser humano. Muy de, como Rousseau, como esa visión del ser humano intrínsecamente bueno. Y en ese sentido, Rogers cree que tenemos muchos recursos para comprendernos a nosotros mismos. No necesitamos de otra persona o de o las cosas de afuera para poder comprendernos. Ni tampoco para cambiar nuestros conceptos sobre nosotros mismos, nuestra actitud fundamental y nuestra conducta. O sea, nosotros somos autorrealizables por nosotros mismos. Tenemos esa potencia para realizarnos, pero, y esto es lo interesante, porque uno podría decir, ya, esto es una visión muy individualista del self, como que yo me autorrealizo y listo, pero lo que propone Rogers es que la autorrealización solo se puede dar en relación con otra persona. ¿Se entiende? Como yo tengo potencialmente todas las capacidades para salir adelante, pero esas potencialidades se dan bajo ciertas condiciones de relación con otro. Entonces eso va como linkeando un poco lo que es lo más propio subjetivo y también lo más propio social del ser humano. Y también va a motivar a Rogers a que en su terapia, en la terapia centrada en el cliente, él no le va a decir a los pacientes qué tienen que hacer. Él va a ayudar a los pacientes a descubrir qué deben hacer. O sea, qué quieren hacer, qué nace de su self. Entonces, es una antropología bien importante porque reconoce la bondad en la persona, reconoce su tendencia al desarrollo y reconoce también su capacidad para salir adelante. Y desde el self, Rogers reconoce que hay como dos subaspectos del self, que uno es el autoconcepto eh, y el otro es el self ideal. El autoconcepto son aquellos aspectos del ser y la experiencia percibidos por la conciencia, o sea, que me aparecen a la conciencia, que yo conozco. Por ejemplo, si yo digo que yo soy muy serio, eh, es porque yo me he visto a mí mismo en situaciones de mucha seriedad, como, como que yo no me río tanto, tal vez, o las otras personas me han dicho, oye, tú eres muy serio. Como que ese es el autoconcepto. Cómo me percibo a mí mismo según la conciencia que yo tengo de mí mismo. Y ahí hay que diferenciar de lo que es el self organímico, porque Rogers habla de que como tenemos una conciencia limitada, lo vamos a ver un poco más adelante de los niveles de conciencia, pero como tenemos una conciencia limitada, no nos podemos dar cuenta de todo. Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que sucede en nuestro propio organismo, lo más probablemente biológico. Entonces, eh, como que hay que diferenciar el autoconcepto de esta como experiencia de conocer mi organismo por completo. ¿Ya? El autoconcepto es como lo que me aparece a la conciencia, lo que me doy cuenta. Y cómo construyo este ser, este self, esta percepción de mí mismo. En cambio, el self ideal es la visión de self que uno desea ser. Y en general contiene todos los atributos positivos a los que se aspira y que aspiramos todos. O sea, cada uno tiene un self ideal. Y ahí lo interesante de Rogers es que él habla claro, que en general las personas sanas tienen un autoconcepto y un self ideal muy parecido. O sea, por ejemplo, yo me reconozco y me doy cuenta de cosas eh, que se parecen mucho o que están muy cercanas a el self que yo quiero ser. O al revés, yo voy trabajando en pos de lo que yo me gustaría hacer. Entonces, hay muy baja discrepancia entre el autoconcepto y el self ideal para las personas sanas. En cambio, las personas que tienen alguna patología o tienen alguna enfermedad, hay mucha diferencia entre lo que es el autoconcepto y el self ideal. Podemos ver, por ejemplo, a las personas que tienen un ideal del yo muy fuerte, o sea, muy perfeccionista, por ejemplo, y nunca van a lograr eso porque le han dicho que ellos nunca pueden hacer nada. Entonces tienen un autoconcepto muy bajo de sí mismo, como una eh, percepción muy mala de sí mismo. Entonces, eh, personas que se manejan así en la vida, que hay mucha diferencia, mucha discrepancia entre su autoconcepto y su self-ideal, puede generar una tensión interna que lo que conflictúa a la persona y lo hace muchas veces estar como en un malestar que es patológico para Rogers.
¿Qué es lo importante que habla Rogers? Es que nosotros tenemos distintos niveles de conciencia. Él habla de awareness, que también se puede traducir como el darse cuenta. Y nosotros lo que tenemos que hacer, como lo que estamos llamados a hacer, es ampliar nuestro nivel de conciencia para poder conocernos completamente, para conocer este self por completo. Y él habla de que hay distintos niveles de conciencia que es bueno como entender para poder también trabajarlos. De partida hay experiencias, como conciencia de experiencias que son ignoradas o negadas, como que pasan por bajo el umbral de la conciencia. Por ejemplo, cuando uno va caminando por la calle hacia, no sé, a comprar pan, uno no se va fijando en todas las personas que van pasando a un lado y a otro, ni se fija en el local, ni se fija en el bichito que está parado en la acera. Son muchas cosas, experiencias que escapan a nuestra conciencia porque las ignoramos, pero que de alguna manera sí nos van afectando. Sí nos van, eso es como muy psicoanalítico, en el sentido de que como la huella anémica eh, de lo que no reconocemos en la conciencia, sí nos afectan, sí nos van construyendo. O bien, pueden haber experiencias que son negadas, que yo no quiero ver, que es muy parecido a lo que en psicoanálisis se habla de la represión. O sea, que yo no quiero ver eso de mí mismo que no calza con mi autoconcepto. Por ejemplo, si yo me veo a mí mismo como una persona muy buena, muy generosa, eh, muy como entregada a los demás, y en un arrebato de ira le pego a mi hijo, y no tengo hijos, así que tranquilo, eh, voy a negar probablemente esa experiencia, eh, porque, ¿cómo se llama? Porque no es compatible con mi autoconcepto, con mi visión del self. Eh, y eso puede traerme muchos problemas después, etc. Entonces, esto por un lado, la experiencia ignorada o negada. Después están, por otro lado, las experiencias que son simbolizadas con precisión. O sea, son esas experiencias que uno reconoce eh, como en su completitud, que muchas veces, cosas en general, son consistentes con el autoconcepto. O sea, el autoconcepto de alguna manera arma como un marco de referencia de lo que es posible de ser percibido y lo que no. Entonces, es como una espada de doble filo, porque el autoconcepto puede encerrarte en algo muy rígido y que no te ayuda a salir, o también te puede, si tienes un autoconcepto más amplio, te puede ayudar a ver otras cosas, a darte cuenta de nuevas cosas. Y en ese sentido, estas experiencias que son simbolizadas con precisión son asimiladas tal cual. Por ejemplo, en el mismo caso, si yo me considero a mí mismo eh, una persona generosa y muy bondadosa, y un amigo me dice, oye, es que tú eres muy generoso, y yo, sí, pues sí, sí, generoso. Entonces, esa experiencia, como es consistente con mi autoconcepto, yo lo voy a simbolizar tal cual, como soy generoso. Y el tercer nivel de conciencia son las experiencias distorsionadas. Estos no son niveles como de 1, 2, 3 por jerarquía, sino que son como 1, 2, 3 para numerarlos, pero para que no se confundan con... No hay una pirámide, no es que uno pase primero de ignorar, después simbolizar y después distorsionar, sino que son distintos tipos, ¿no? Las experiencias distorsionadas son aquellas que son inconsistentes con la visión del self y que deben modificarse para ser asimiladas por el propio self. Eh, Esto es distinto a ser negadas, porque en el caso de que yo le pegara, claro, a mi hijo ficticio, yo niego que le pegué, no, sí, no, como que nunca pasó. En cambio, distorsionada es que eh, yo no es que le haya pegado a mi hijo, es que él se portó mal y él se lo merecía. Entonces voy distorsionando un poco esa experiencia. eh, y también otro ejemplo que puede ser bueno para esto es, por ejemplo, si una persona que me cae muy mal y yo sé que le caigo muy mal, me dice, oye, tú eres muy generoso, yo voy a decir, acá hay gato encerrado. Hay algo raro ¿por qué me está diciendo esto? Que esto está mal. Entonces empiezo a distorsionar y dice, no, es que él me está diciendo que yo soy generoso porque me quiere hacer daño, porque quiere eh, que no sea generoso, o etcétera, o no soy tan bueno. Entonces
este tipo de experiencias distorsionadas son muy como problemáticas para el self, porque no permiten dar cuenta como de manera completa lo que uno está viviendo, sino que como son distorsionadas, se tienen que modificar. Y al modificarla para que puedan ser asimiladas por el self, para que cumplan con los criterios del autoconcepto, se pierde mucha información, uno se puede rigidizar, uno puede entrar en trampas internas. Entonces, poco eso es lo que propone Rogers sobre esto de la conciencia. Y lo que él dice respecto a esto, como, como el trabajo terapéutico que tiene que hacerse y el desarrollo de la persona, es que tenemos que buscar darnos cuenta, este awareness, que sea auténtico. O sea, que podamos darnos cuenta no de manera distorsionada, no negando las cosas, sino que viéndolas tal cual son, viéndonos nosotros mismos. Y ahí entramos al proceso de convertirse en persona, que como les decía, es una, como con condiciones de relación muy importantes, eh, que él dice en el texto que van a leer esta frase: si puedo crear un cierto tipo de relación, entonces la otra persona descubrirá en sí mismo su capacidad de utilizarla para su propia maduración, y de esa manera se producirá el cambio y el desarrollo individual. Estas palabras en rojo son muy importantes porque él dice, es como una lógica del sí, entonces, si yo hago esto, o si se puede lograr esto, entonces va a pasar esto. Esto es como una relación condicional, ¿cierto? Si creo cierto tipo de relación, entonces la persona se va a poder descubrir a sí misma y va a haber un cambio en su desarrollo individual. Y esta hipótesis que él lo, lo dice para la terapia, él la amplía también para todas las relaciones humanas. Ya le voy a explicar por qué. Eh, yo les contaba que, así como las plantas necesitan ciertas condiciones para vivir, Rogers también habla de que hay ciertas condiciones de relación del ser humano que son suficientes y necesarias para poder convertirse en persona, para poder encontrarse con el propio self, con el verdadero self. Eh, y ahí estas condiciones suficientes y necesarias de la relación, que de alguna manera explican este cierto tipo de relación, tiene que ser con estas condiciones. Primero, tiene que ser auténtica, o sea, tiene que ser nacida de la transparencia y la congruencia, o sea, una relación que no esté basada en la desconfianza ni en las mentiras, sino que en, eh, en la verdad, en la autenticidad, en mostrarme tal cual soy. Por otro lado, una condición es la aceptación incondicional, que es reconocer al otro como un legítimo otro, y no reconocer al otro por lo que él ha hecho, o por de dónde viene, o lo que él hizo o no hizo, sino que aceptarlo incondicionalmente, como persona. Y por otro lado, lo que es la empatía, que es también este como deseo constante de aprender del otro, de acercarse a la realidad del otro, a entender su marco de referencia, etcétera. Entonces, Rogers describe este tipo de relación que se da, como él lo describe, entre un terapeuta y un paciente, un cliente. También se puede llevar adelante por otros tipos de relación. Por ejemplo, entre un padre y un hijo. El padre tiene que ser auténtico para su hijo, tiene que aceptarlo incondicionalmente, tiene que ser empático. Entre un profesor, yo y los alumnos, yo tengo que ser transparente con ustedes y decirles que no tengo hijos, por ejemplo. Aceptar incondicionalmente lo que ustedes son, y también empatizar con su posición de alumno, por ejemplo. Y estas condiciones que son suficientes y necesarias y se pueden derivar a distintos tipos de relación humana, van ayudando a que el individuo pueda tender hacia la madurez, hacia el desarrollo personal, hacia convertirse en persona. Entonces esa es un poco la motivación del cambio, pero no es algo que yo como profesor hago con ustedes, ni que yo como terapeuta hago con el cliente, sino que yo ayudo al cliente o al alumno o al hijo o a quien sea a poder motivarse por ese cambio y a madurar. Pero es algo que es propio de esa persona, está en potencia.
Yo solamente en esta relación ayudo que eso que está en potencia pase al acto, se actualice. Y los resultados de este desarrollo personal, vemos que las personas son más adaptadas, más creativas, autónomas, eficientes en su vida. Entonces, de alguna manera, eh, se liberan de muchas cosas que las pueden apremiar, que las pueden como reprimir, y la relación les ayuda a encontrarse consigo mismas. Y en cambio, hay algunas barreras a la salud psicológica. Eh, por ejemplo, lo que les decía, si yo veo a la persona condicionalmente, o sea, yo veo a la persona como por lo que ha hecho solamente, o por de dónde viene, quién es su papá, o en qué colegio estuvo, como ese valor condicional es una barrera a, como a la psicología, como a la salud psicológica, en el sentido de que no permite que haya una relación auténtica, empática e incondicional. Eh, Después también el tema que, bueno, que se basa mucho en las evaluaciones externas, o sea que cuando uno se mueve mucho por lo que los demás dicen, puedo entrar en en este problema de centrarme en lo que, más que en lo que los otros dicen, más que en verme a mí mismo como yo soy, como persona, y por tanto legítimamente capacitado para desarrollarme. Eh, Después el tema de la incongruencia, que es esta falla en el reconocimiento de las experiencias organímicas por una inconsistencia con el autoconcepto. O sea, de alguna manera, si mi autoconcepto es muy distinto a lo que yo reconozco en mi experiencia de vida, voy viendo como cierta incongruencia que es difícil, que problematiza lo que es la autenticidad. O sea, yo no voy a poder vivir mi identidad propia. Eh, la incongruencia tiene que ver con que no, eh, ¿cómo decirlo? Como que no, si entramos aquí, como que no soy transparente conmigo mismo, ¿se entiende? Como que no estoy reconociéndome a mí mismo como yo realmente soy, o los demás no me reconocen como realmente soy. Y ahí nosotros podemos experimentar vulnerabilidad, ansiedades, amenazas, y eso hace que entremos en una dinámica de defensividad. Tenemos que proteger el autoconcepto, que es el último como baluarte que nos queda contra esta ansiedad y la amenaza que están como atacando mi autoconcepto. Entonces, la defensividad, que tiene mucho que ver también con lo psicoanalítico, o sea, como una protección del self, del autoconcepto, o también la distorsión de las experiencias incompatibles con el autoconcepto. Esta defensividad, que claro, protege el autoconcepto, no me permite desarrollarme totalmente porque no me abro nuevas experiencias, me voy cerrando, me voy rigidizando, me voy como centrando solamente en lo que yo conozco de mí. Y por último, la desorganización, que tiene que ver con un autoconcepto que está destrozado porque ya eh, no tiene sentido. Eh, Eso es difícil de entrar en ese campo, pero digamos que eh, como que el autoconcepto ya no responde a tu necesidad y por tanto ya ni siquiera es necesario protegerlo, como que hay una incompatibilidad. Y esta desorganización es muy compleja porque puede llevar a muchas patologías. Entonces, lo que quiero explicarles con esto, más que se aprenden de memoria estas cosas, porque esa no es la idea, sino que entender que la salud depende de estas relaciones que son auténticas, con una aceptación incondicional, con una empatía que es propia, que ayudan a la persona a desarrollarse hacia la madurez. Y por último, ¿por qué la terapia, se habla de terapia centrada en el cliente? Eh, Porque el cliente es distinto al paciente, en el sentido de que es una persona activa y responsable. Rogers creía que las personas eran responsables de sí mismas, como lo hemos visto en todo este tiempo, y que por sí mismas también pueden salir adelante, porque tienen las potencialidades para hacerlo. Y solamente, y como un cliente, llegan a la terapia para decir, yo necesito esto,
y ellos saben lo que necesitan, y el terapeuta tiene que ayudarle, reflejándole tal vez lo que necesita, siendo como un espejo, eh, a darse cuenta de que lo que necesita es esto y no esto otro. Entonces, en ese sentido, el psicólogo es un facilitador, no es un interpretador, no es un consejero, no es un coach, eh, es un facilitador para que la persona pueda desarrollarse completamente como esa persona es, para que encuentre su self. Entonces, en ese sentido, la terapia ayuda al autoconocimiento para para poder ampliar esta conciencia que yo les contaba, estos niveles de conciencia, evitar distorsionar o darse cuenta cuando uno está distorsionando, cuando uno está negando, cuando uno está ignorando las cosas. Eh, Poder como recabar todas estas informaciones de experiencias organímicas que estoy viviendo, hacer que emerjan estas potencialidades que son propias mías, que están como en la semilla que me es propia, y para vivir la autorrealización. Entonces, de alguna manera, es el cliente quien crece con la ayuda del terapeuta. El terapeuta, de alguna manera, como que lo va regando, pero como que le va dando nutrientes o le va como permitiendo que viva con estas condiciones suficientes y necesarias de relación para que pueda desarrollarse como este árbol o planta que tiene toda la potencialidad y que se conoce a sí misma completamente. Pero obviamente esto es un desarrollo que no acaba, o sea, no es que yo paso terapia y me conozco y listo, estoy listo, sino que aprendo a darme cuenta de las cosas. Eso es muy importante, el awareness. Eso sería un poco el Rogers. Entonces puedo dar unos minutitos para eh, algunas preguntas. Ahí Cintia Zambrano. Sí, profe, yo tenía dos preguntas. Una estaba relacionada, bueno, en una como relacionando ambos autores que hemos visto hasta el momento, que yo igual he estado revisando como los textos y de hecho ambos textos de estos dos autores ya los tengo como más o menos listos y me llamaba la atención que ambos, bueno, en el de Maslow como que sientan ciertas bases o cosas sobre, yo encuentro también la psicología humanista y sobre la relevancia que tiene el futuro para, a fin de cuentas, como la sociedad en general y a través de personas creativas, porque habla de esta autenticidad de la persona. Y ahora Maslow también lo menciona a fin de cuentas, con que la persona creativa es esta persona como realizada también. Entonces mi pregunta es que si también a través de las terapias que se van formando en la psicología humanista, se busca dirigir el futuro a través de estas personas creativas. Dirigir el futuro. Explícate el futuro social, futuro personal. ¿Qué tipo de futuro estás Yo pensando? creo que es como el futuro más que nada como de la sociedad en general, porque él igual mencionaba en el texto, creo, de Maslow, que, que a fin de cuentas la sociedad cuando tenía personas enfermas tenía también respuestas enfermas. Ujú. En cambio, cuando habían personas que eran sanas o saludables, también formaban una sociedad más saludable. Perfecto, gracias Cintia. Eh, Efectivamente, estos autores humanistas son contracorrientes, son esta tercera fuerza que busca ser como una fuerza de vanguardia que trata de salir de los cánones de su época y de la cultura. Y claro, y tratan de ver como desde la filosofía oriental, desde la filosofía existencialista, que hay un más allá, que no estamos reconociendo, que no estamos viendo, que es el propio self, que es la propia autorrealización, según el autor que vayamos viendo. Pero ahí yo no sé si ellos tienen como un proyecto como que de misión de hacer que el futuro cambie a través de estas personas. Yo creo que al menos Rogers, él era muy como que buscaba la cercanía con el otro, la relación en sí misma. Y en de esa relación que está basada no en el pensamiento del futuro, sino que en el aquí y ahora, en el presente, en el darse cuenta ahora, de ahí surge la madurez del desarrollo, pero no sé si él quería, como que tenía esta conciencia como de una misión, un proyecto para el mundo, para cambiarlo a través de estas personas que son más autorrealizadas.
¿Se entiende? Yo creo que Maslow eh, como que quería buscar que era la bondad del hombre, de la persona, y vio a estas personas que habían hecho grandes cambios en la historia, y ahí, claro, vi algunos criterios y características de personas que son autorrealizadas, pero ellos no buscan tampoco hacer que esto sea una receta, como un libro de autoayuda, en ningún caso. Eh, lo que ellos buscan es que la persona se pueda encontrar consigo mismo, eh, y facilitan eso a través de distintas terapias. Y vamos a ver con Pearls ahora como otro tipo de terapia también, que es bien distinta a la de Rogers, pero van enfocados en lo mismo. Entonces, no sé si respondo a tu pregunta, Cintia, pero Sí, eh, o sea, me deja también más claro con lo que dijo el tema de que a fin de cuentas esta no es como una psicología que busca tener un manual o como dice usted, un libro de autoayuda, sino que a fin de cuentas es un proceso como, como actual de la persona. sí, No piensa directo, bueno, va a tener efectos quizás a futuro, pero no se enfoca precisamente en ese tiempo para poder realizar, qué sé yo, la terapia o lo que sea. efectivamente, sí. Muy bien Y, expresado, profe, Cintia. tenía otra pregunta que era Adelante. relacionada a lo que había preguntado antes también la Paulina sobre Maslow, sobre el tema de este punto de la necesidad de la belleza y del orden, porque igual acá termina en, bueno, antes del cliente, termina Ujú. con que la desorganización destroza como el autoconcepto de la persona. Entonces yo me preguntaba que si también en ese sentido, eh, además de la belleza como estética y todo, como lo más cuadrado, este orden también va en relación a la misma persona de su orden como interno. Estaba hablando de Maslow, ¿cierto? Como que hay un deseo de orden interno. Claro, este deseo de orden, esta necesidad de orden y de estética, que también se refleja en el caso de Rogers con la desorganización cuando el autoconcepto se destroza por estar de esta manera. Mm. Sí, puede ser interesante verlo de esa manera, Cintia, como que, que la necesidad estética también tienen que ver con el orden interno. Eh, Al menos lo que yo he visto de Maslow tiene que ver más con el orden externo. Por ejemplo, la diferencia entre una persona que vive en un lugar ordenado y bonito o estéticamente correcto versus una persona que vive en la calle o en lugares que tienen menos preocupación por el ambiente. Pero no lo he visto desde el lado de lo interno, entonces no te podría responder eso como tan certeramente. Yo creo que es interesante lo que propones, pero no sé si es lo que dirían los autores. Sí, que me llamaba la atención porque en el texto de Maslow igual se menciona harto el tema de la naturaleza interna como la esencia de la persona, por Ujú, eso. sí. Pero se entiende que no hay respuesta hasta el momento. Bueno, vamos a pasar entonces a el último de estos tres humanistas, eh, Fritz Perls, que este señor mayor, como ven aquí, que puede relacionarse con Viquito Pascuero, con un hombre medio como, eh, ¿cómo Es como un decirlo? abuelo. Como un abuelo, gracias Nadia, sí. Un abuelo simpático, ¿no? Eh, así era Perls. Eh, y bueno, él es alemán, nació en Berlín, pero vivió en muchas partes, como que fue muy como migrante, y en Estados Unidos, Sudáfrica, Canadá, y él estudió medicina con especialidad en neuropsiquiatría, y eso también lo va a marcar después para su teoría. Y él estuvo en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, ahí fue parte de la Cruz Roja, atendiendo enfermos, o sea, vio como lo peor del ser humano, digamos, como por la guerra. Y después en 1926 se interesa por el psicoanálisis, por una amiga, y se convierte en psicoanalista, ahí atendiendo a todo lo que es la formación psicoanalista. Recuerden que en ese tiempo solamente los doctores, los médicos, podían ser psicoanalistas, podían formarse en el psicoanálisis. Los demás se llamaban los legos, eran las personas que no eran médicos y que no podían ser
que no podían estudiar para el psicoanálisis. Y en este como descubrimiento de psicoanálisis y conversaciones con su esposa y con más gente, él dice que descubre la terapia Gestalt, que tiene que ver con una mezcla influenciada por lo que es el psicoanálisis, el existencialismo, la fenomenología, la religión oriental y varias otras cosas, pero que está basada en lo que es la psicología de la Gestalt. ¿Qué es la psicología de la Gestalt? Gestalt es una palabra que no se puede traducir exactamente al español, una palabra alemana, que tiene que ver con forma o organización, eh, y que lo que propone a grandes rasgos es que el todo es más que la suma de las partes, y que las personas van trabajando según, o sea, van como viviendo según lo que perciben. Entonces, una de las leyes propone distintas leyes generales y particulares, que si las quieren las pueden estudiar, pero como más importante, esta ley de figura y fondo, que ustedes no sé si ven esta imagen, pero les invito a ver, a ver las dos cosas al mismo tiempo, tratar de ver la copa y las caras al mismo tiempo. ¿Pueden hacerlo? Sí. Pueden ya. Uno en el, si se fijan, uno solamente puede, como, uno tiene que decidir de alguna manera si ver la copa o la persona, o las dos caras. Pero, ¿cómo decirlo? Como claramente, porque claro, uno puede visualizar a grandes rasgos que está la copa y la persona, pero si uno fija su concentración en la copa, deja de ver las personas, y si uno fija su concentración en las personas, deja de ver la copa. Esto es un poco la ley de la figura y fondo, que la psicología de la lleva a todos los como campos de la experiencia humana, y que tiene que ver con la imposibilidad de la percepción simultánea. O sea, que yo no puedo percibir una misma cosa, o sea, en una misma figura, en el mismo elemento, dos cosas de manera simultánea, sino que tengo que elegir. ¿Y cuál es esa elección? Puede ser por lo más urgente, por lo más necesario. Hay distintos como criterios de por qué elijo una cosa o la otra. En este caso, yo elijo ver la copa primero y después ver los seres humanos, pero tengo que ir variando. Entonces, lo que dice Pearls es que la vida humana, es una serie de gestalts inconclusas. La gestalt es como, es difícil explicarlo, pero es como eh, el orden, como una organización concreta que sigue ciertas normas, y, y Fritz, o sea, y Pearls habla de que, eh, de que nosotros continuamente estamos con como estos órdenes inconclusos, porque estamos siempre en falta. Es muy parecido a lo que dice Maslow, como que siempre estamos buscando motivarnos para cumplir necesidades, para satisfacerlas. Peirce lo habla desde las gestalts inconclusas. Y lo que hace es que ordena la insatisfacción más urgente. O sea, uno está insatisfecho por algo, por muchas cosas, puede estar insatisfecho por muchas cosas, pero lo más urgente es lo que va a aparecer en la conciencia de primera, por esta ley de figura y fondo. La figura es lo más urgente y el fondo es todo el resto. En ese sentido, nosotros podemos estar en nuestra vida con muchas gestalts inconclusas, o sea, no sé, que tengo que ir al baño, que tengo que comer, que tengo que hacer la tarea, que tengo que ayudar a mi mamá, que tengo que armar esto que me había propuesto hace un tiempo. O sea, podríamos estar como confundidos totalmente porque tenemos muchas tareas pendientes, muchas insatisfacciones y muchas cosas que nos faltan. O incluso puede ser como, no sé, me faltan otro tipo de cosas más amplias. Y Peirce habla de que bajo esta ley de figura y fondo pasa a ser figura lo más urgente, esta satisfacción más urgente. Entonces ahora puedo tener hambre, sed y muchas cosas, pero tal vez el hambre es lo que más me urge, entonces voy a moverme por el hambre, actualmente. Y después tal vez cuando ya se hace mi hambre y pueda equilibrarme, voy a pasar a ya la sed, y después, ahora puedo hacer la tarea. De alguna manera, el organismo tiene una sabiduría propia que busca y que tiende al equilibrio. Y
Y estas gestalts inconclusas se van como equilibrando según la insatisfacción más urgente, y Peirce como que habla de que hay que escuchar esta sabiduría organísmica, porque finalmente el organismo es el que más sabe, el que mejor sabe lo que más necesitamos y lo que mejor nos hace también. Y en ese sentido busca el equilibrio porque trata de completar la gestalt. Son gestalts que le falta algo. Entonces, tratando de de llenar esta gestalt, es que vamos viviendo nuestra vida. Por ejemplo, no sé, si estoy sin pareja, esa puede ser una gestalt inconclusa. Entonces, mi organismo también me va a llevar a decir, me va a llevar a buscar una pareja. Y cuando lo pueda concluir, tal vez con esa pareja voy a tener otra cosa inconclusa, no sé, la comunicación. Entonces voy a empezar a trabajar la comunicación. Y el organismo te va moviendo de alguna manera hacia ese equilibrio. Pero no es como una sabiduría que es voluntarista, sino que es como lo más propio del organismo. Recuerden que Peirce era médico, entonces tiene mucho que ver con la biología, o sea, como con el equilibrio, la homeostasis interna del cuerpo, y también él lo vincula con los sistemas, con la teoría de sistemas. Como que también nosotros somos sistemas psíquicos que tienen que ponerse en equilibrio con los sistemas de afuera. Entonces, algunos enfoques de Peirce. Primero, un enfoque existencial, que él dice que nosotros somos organismos, no es que tenemos un organismo, no es que tenemos un órgano que está en mi corazón y está en mi pierna, sino que nosotros somos corazón, somos pierna, somos un todo, porque en el momento de que nosotros tenemos algo, nos separamos y pasamos a ser sujeto-objeto, pero lo que tenemos que entender es que nosotros somos un organismo, y ese organismo es completo, es holista, y tiende al equilibrio, por esta sabiduría organísmica que les contaba. Después, desde el enfoque fenomenológico, también encontramos lo que este darse cuenta, este awareness, que es qué es lo que nos pide esta sabiduría organísmica, qué es lo que está pidiendo el cuerpo actualmente, dónde está desequilibrado mi cuerpo. Y esta búsqueda como de qué está pasando, el fenómeno que está ocurriendo, es como lo que también constantemente estamos viviendo. Y en ese sentido, la experiencia del aquí y ahora es donde está puesto el foco, no tanto en lo que se viene más adelante, sino que en esta insatisfacción es más urgente. En esto que me mueve ahora mi cuerpo. Si yo quiero ir al baño ahora, voy a ir al baño ahora. ¿Por qué voy a dejar de ir al baño si es que quiero ir al baño? ¿O por qué voy a dejar de comer si quiero comer? Porque ese es el foco de Pearl. Si quiero llorar ahora, ¿para qué me voy a aguantar? Voy a llorar, deja que llore. Eh, y si quiero gritar también. Entonces, de alguna manera es el foco en el aquí y ahora que lo diferencia de lo que yo puedo pensar como racionalmente en la lógica que estamos más acostumbrados, como cartesiana, de separar. Él vincula, él integra. Y por último, tiene un enfoque también ecológico, en el sentido que el organismo, que cada uno de nosotros, y el ambiente son inseparables. No hay organismo sin ambiente y no hay ambiente sin organismo. Esto es como una cuestión filosófica importante, pero ¿cómo me defino yo? Yo soy, no, a ver, ¿cómo decirlo? Yo me defino por lo que no soy. También, no solamente me defino por lo que yo soy, sino que también me defino por lo que no soy, por mis fronteras, por los límites. Y Peirce propone que como nosotros dependemos del ambiente porque tenemos que comer, porque tenemos que, eh, eh, ¿cómo se hacía nuestra sed? Porque tenemos que relacionarnos con otras personas, de alguna manera el organismo y el ambiente son inseparables y no podemos entenderlos separados, sino que tenemos que entenderlos juntos, en coordinación. Y la autorrealización para Peirce tiene que ver con una visión de salud que vincula lo que es el equilibrio y la coordinación del ser, que de alguna manera coordina lo que es la existencia biológica, que es lo propio, como necesidades biológicas, como ir al baño, comer, tomar algo, relacionarme con otras personas,
con la existencia social, que son todos los patrones como culturales que yo también voy integrando en mi ser. Entonces la salud es poder coordinar eh, estos dos tipos de existencia, que una no se coma a la otra, porque no podemos ser animales como estoy en medio de la calle, voy al baño y listo, y me da lo mismo, pero tampoco podemos ser que estemos todo el día pegados al computador sin pensar en que tengo hambre o que tengo sueño. Entonces, de alguna manera trata de integrar estas visiones de lo social y lo biológico, para encontrar como un justo medio entre ambos, digamos. Y ahí él habla de lo que les decía, como uno se define, el ego se define, el yo se define por los límites. Yo soy eh, el no entorno, lo que no me rodea, digamos. Entonces, Peirce habla de que los límites, nosotros podemos caer como en el peligro de limitarnos y ser muy rígidos en nuestros límites. Como decir, esto yo soy y listo, y se acabó. Yo soy una persona seria, amable y soy profesor, y punto. Y eso me define y empieza a construir lo que él habla de que es un carácter rígido. Un poco lo que los otros buscan de mí, que hay un control externo, etc. Pero lo que él propone es que haya unos límites dinámicos del yo. O sea, que yo pueda ir vinculándome al otro, al ambiente, a los demás, a mí mismo de manera dinámica. O sea, ir variando estos límites eh, para que no me rigidice, sino que para que sea flexible. ¿Y por qué debería ser flexible? Porque él propone, y esto lo van a leer en el texto, que no es la persona la que quería tener el control, sino que es la situación la que quería tener el control de las cosas. Y esto dice, pero cómo va a decir que la situación debería tener el control? ¿Por qué la situación en que estoy actualmente va a controlarme a mí si yo soy capaz solo de llevar adelante por mi organización, o sea, por mi sabiduría organímica? Efectivamente, mi sabiduría organímica me va diciendo, según la situación, cómo llevar adelante, cómo cumplir, satisfacer mis necesidades. Eh, entonces, y les voy a explicar más con lo que sigue. Peirce habla de que hay como una ganancia final, que es finalmente la necesidad a la que queremos satisfacer, que dictamina nuestro organismo, y que eso es finalmente lo que tenemos que garantizar. Tenemos que como suplir esa necesidad y tener esa ganancia final, que está muy orientada al fin. No sé, yo tengo hambre, por ejemplo. Entonces, el fin es satisfacer mi hambre. Ahora, si mi hambre lo suplo con maní, con una hamburguesa, con una hojita de laurel o con excremento, ahí yo. Pero digamos como, de alguna manera, lo importante aquí es escuchar al organismo y decir, ¿qué es lo que finalmente quiero? Y eso que finalmente quiero, que es, en este caso, suplir mi hambre, suplir mi necesidad de alimentación, eh, va a definirse también por la situación. Porque si estoy con hambre en una tienda de hamburguesa, con una hamburguesería, voy a comer probablemente una hamburguesa. Si estoy con hambre en medio de la nada, probablemente voy a buscar lo que haya, un bicho o lo que sea, para suplir esa necesidad. Y así, o sea, de alguna manera la situación es la que va a tener control de las cosas que yo voy haciendo o no. Y esto es interesante, pero también es peligroso, porque de alguna manera uno puede entrar a esta pregunta, como ¿el fin justifica realmente los medios? O sea, si yo tengo hambre, ¿puedo llegar a matar a una persona para suplir esa hambre? Por ejemplo, en el caso por ejemplo, los ejemplos terroríficos de personas que han quedado atrapados en la nieve, no sé si se acuerdan en este caso los rugbyistas que en un avión terminaron en la cordillera y algunos fallecieron, ¿se acuerdan? ¿Uruguayo? Los uruguayos, sí. Uno puede entrar, desde Peirce dice, claro, esto tenían que escuchar su organismo y comer y lo que fuera, y estaban los cuerpos de los demás y está bien, entonces hay que hacerlo, pero uno puede también a preguntarse,
también éticamente está bien hacerlo, o sea, es como que es lo que corresponde o no, y Peirce como que quiere salirse de esa moralidad, como de ese moralismo eh, que muchas veces él piensa que nos encierra, que nos rigidiza. Isidora. Profe, pero en esos casos extremos, puede ser como que el organismo, el cuerpo, no te da mucho la capacidad de elegir, como te lo pide tanto que en realidad no hay mucha libertad en ese caso. Ahí está muy bueno lo que tú lo comentas, porque de hecho, Peirce habla de que claro, el cuerpo pide algo y eso es lo que nos va a movilizar, pero el cómo lo hacemos, eso queda libre albedrío. O sea, la libertad está en cómo yo cumplo esas necesidades que mi organismo tiene. Entonces, efectivamente, hay veces que también yo no puedo ser libre. Como que hay situaciones límite que tal vez me impidan ejercer mi libertad. O que no tengo capacidad de ejercer mi libertad porque no estoy pensando, porque como no tengo comida en mi cuerpo, no puedo pensar. Entonces, efectivamente, son situaciones límites que complican un poco la cosa. Entonces, para seguir avanzando, disculpen, pero para terminar este autor, para la autorrealización para Peirce, entonces, es la aceptación del ser como tal y diferenciarse un poco de lo que es la autoimagen, el deber ser. Este carácter que van construyendo cada uno socialmente, pero que no responde a la necesidad organímica ni a su sabiduría. Y en ese sentido, buscar la autorregulación, que es la regulación propia del propio organismo que se está regulando, versus la regulación externa. No es que, como que Peirce dice que cada uno se puede regular a sí mismo, como que tiene esa potencialidad. Eso es más o menos, ese es Peirce, ¿ya? A grandes rasgos. En el texto van a leer más detalle, y también si les interesa saber más de las terapias que cada uno hace, de Rogers, Maslow, no, Maslow no hace tanta terapia, pero Rogers y Peirce, la clase del año pasado del profesor Juan Pablo, él tomó mucho lo que era la clínica de estas terapias. Entonces, si les interesa, pueden ver también esas clases, que se las puedo mandar por mail, los links. Y van a ver también muchas cosas que ya les hablé acá, pero quise enfocarme más en cómo entiende la persona y la personalidad. Entonces, conclusiones de lo humanista, para ir cerrando un poco. El rescate del ser humano, rescate de lo más propiamente humano, de la potencialidad que cada uno tiene, de autorrealización que tiene todo ser humano. No tienen teorías únicas ni centralizadas, ni tienen una pretensión científica, ni como les decía, ni quieren hacer un manual de autoayuda, ni quieren como escribir un libro con las recetas para hacer las cosas, sino que eh, como que finalmente se quieren abrir a la relación y abrir a la aceptación de lo que cada uno es. Y para eso es clave en las tres teorías lo que es el darse cuenta, la conciencia de las cosas, el awareness, y la aceptación de todo esto, de lo que uno tiene, lo que uno es, eh, y eso lleva a la autorrealización. Y por otro lado, también la importancia de aquí y ahora, cómo escuchar esa sabiduría organímica, cómo centrarme en la relación, en las condiciones de esta relación, como dice Rogers. Y hay poca importancia del pasado y el futuro, como te decía Cintia, es más bien como enfocarnos en el aquí y ahora, el presente. Profe, Sí, profe, ¿aló? sí. ¿Quién preguntó? Paulina, Yo, ¿cierto? profe. Sí, profe, es que tengo una duda de que cómo se entiende o se define, o podríamos nosotros comprender mejor la sabiduría organísmica. ¿A qué hace referencia? ¿Cómo se alcanza? ¿Qué es eso? Ya, la sabiduría organímica dice Peirce que es algo que todos los organismos humanos tienen, que es como un propio conocimiento del organismo, de sus propias necesidades, de sus propias potencialidades, y, eh, y la forma de alcanzarlo de alguna manera es darse cuenta de estas necesidades, suplirlas, aceptarse a uno mismo, y aceptar que esto que uno va viviendo
como vivir en el aquí y ahora, digamos. En este darse cuenta de cómo estoy viviendo. O sea, es como un ejercicio de como autoconciencia muy potente. Darme cuenta de qué estoy necesitando actualmente, porque mi cuerpo lo sabe. Profe, es ¿Sí? como eso que se llama, le dicen el sapere aude, ¿El ¿o qué? no? Sapere aude. Uy, no conozco Escucha, es esa frase. como oír tu saber interior, Sí, más o menos algo así. algo Sí. así. Ya. Gracias, profe. Creo que primero iba Sergio, después Vicente y Miguel. Y estamos a la hora, así que con eso terminamos. Dale, Profe, yo Sergio. tengo la duda de respecto de la pretensión científica. Si Ajá. esto sigue así o con el tiempo, los años, se ha podido hacer más riguroso el estudio en estas corrientes psicológicas. Ujú. Gracias, Sergio. Es muy importante lo que comentas porque, de hecho, Rogers hace varios estudios eh, como entre pacientes control y pacientes como que tienen esta terapia centrada en el cliente y va viendo efectivamente que hay una diferencia, como en ambos. En las terapias centradas en el cliente, que es lo que se entiende ahora por la alianza terapéutica y por todo lo que ha llevado adelante esta teoría, son muy efectivas. Son más efectivas tener una terapia con relación que sin relación. Y por eso también los terapeutas tienen que enfocarse mucho en eso. Ahora bien, han sido como que aparte de esas de Rogers, es difícil poder como hacer riguroso un estudio sobre estos temas, porque son muy de la propia experiencia, son muy fenomenológicos. Entonces, entrar a eso riguroso es complejo, porque no se puede, es difícil conceptualizarlo, es difícil como operacionalizar este tipo de experiencias muy subjetivas, y por tanto, eh, como que no tienen las características de rigurosidad científica como si el conductismo, u otras, no sé, cognitivo-conductual. Se entiende como que es complejo, pero sí han habido intentos. ¿Te resolví la Perfecto. duda, Sergio? Sí, Ya, genial. gracias. Vicente y después Miguel. Sí, profe, ¿qué habría la posibilidad de que exista una especie de psicoanálisis que considera al sujeto como un cliente y no como un paciente? Aquí, a mí se me imagina así como donde el cliente busque comprender e integrar su inconsciente con el fin de autorrealizarse, en vez de ser un paciente desorientado al cual su inconsciente le juega en contra. Mm. Sí, de hecho, ese concepto como de, muy interesante, Vicente, ese concepto como de ser cliente, igual uno lo ve de alguna manera en muchas personas que se psicoanalizan, como que, como que llegan a psicoanalizarse queriendo saber. Eh, pero ahí la diferencia, yo creo que es como de alguna manera irreconciliable con el psicoanálisis, con el concepto de cliente ¿cómo se llama? De Rogers, es que para Rogers el cliente siempre tiene la razón. En cambio, en el psicoanálisis como que el cliente, el paciente nunca tiene la razón, siempre o está ocultando algo o está mintiendo. Entonces, como que hay una concepción básica que es difícil de reconciliar. Por más que la actitud del paciente o cliente, o como le llamemos, pueda ser parecido, en el sentido de que quiere recibir ayuda y quiere como tener un tipo de relación terapéutica o un tipo de resultado, el proceso no lo hace ser cliente en el psicoanálisis. Es como pasa a ser un paciente al tiro, porque es el psicoanalista el que va interpretando, va dando las luces de qué significa cada contenido. Ahora, hay diversas corrientes de psicoanálisis, algunas que se acercan más al humanismo que otras. Obviamente el psicoanálisis ortodoxo es mucho más eh, cerrado, de diván, de escuchar solamente o sea, como de corriente de conciencia, pero que no, y que después interpretación, pero no hay mucho diálogo como sí lo hay en la terapia de Rogers. Entonces, no sé si se entiende la respuesta, pero está muy Sí, interesante profe. tu Como, pregunta.
Como que entonces al ser un cliente, como que el paciente es más activo en la terapia. Totalmente, exactamente eso, Nadia. Es mucho más activo. Y Rogers lo que busca es que el cliente se dé cuenta de que él puede hacerlo por su cuenta. Él lo logra. Que no es necesario que le digan qué hacer, sino que él lo tiene a la mano, solo que necesita una relación con estas condiciones que les decía, de empática, de aceptación incondicional y auténtica para poder aflorar esto que es propio de sí mismo. ¿Y Miguel? Sí, tenía un par de dudas. En el caso, por ejemplo, de adicciones y manía, ahí el organismo no estaría dando como una guía muy clara o positiva. Claro, tú lo hablas por Pelso, ¿no? Como Claro. que podría pensarse como que, yo no he estudiado esto, así que no te puedo responder con certeza, pero así como corriente de conciencia pienso que tal vez bajo la inducción de alguna droga o sustancia o condiciones límites, la sabiduría organímica no, está como callada, está como opacada o pasa a ser fondo. En cambio, no sé, el craving de la sustancia o las manías como que pasan a ser la figura de esta gestalt, o sea, pasan a ser lo más urgente. Claro. Así al menos yo creo que Peirce lo diría, como que con la droga, con la adicción, como que no es capaz el organismo de visualizarse a sí mismo. Ujú. Y había otra cosa más que aquí donde se preguntaba rescate del ser humano, un compañero preguntó por qué iba con signo de pregunta. Ah, sí. Sí, era solamente una interpelación a ustedes, como si creían que realmente se rescataba el ser humano o era como una teoría más. Eso ahí para que lo piensen ustedes. En- y igual quería comentar que el semestre pasado, creo, en que habíamos visto una entrevista de Rogers y de Peirce. En, Buenísimo. A en Gloria, La podría, Gloria, a Gloria, las de véanla, Gloria. muy buena. claro, Sí, así sirve que harto igual para se entender. podría volver a ver ahora como que estamos leyendo estos textos. Sí, por favor vean eso, se les voy a mandar el link. Son muy interesantes. Son tres personas que son Peirce, Rogers y Elliot, si no me equivoco, eh, que entrevistan a la misma paciente. Y cada uno desde su propia Ellis, no Elliot, Ellis. Eh, y cada uno, gracias William. Eh, y cada uno lo hace desde su mirada, desde su técnica. Y es muy interesante porque es la misma paciente, pero en la terapia es totalmente distinta. O sea, la entrevista. Entonces, muy invitado a verlo.